Ok, ya está comenzando. Ya, bien, vamos a empezar. Ya, bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Eric. Bueno, Buenas tardes a todos. Bien, como sabemos, el movimiento LGTB es un movimiento social por una libre orientación sexual de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, donde se lucha por la causa de personas con una orientación sexual distinta. Con el devenir del tiempo, chicos, estos movimientos sociales han crecido y han tenido grandes logros que han marcado en la historia. Bien, hoy nos encontramos con Yanko. Vamos a tener un diálogo y lo primero que me gustaría que nos cuentes, Yanko, quién eres, qué haces y conversar un poco y de tus ideas, ¿no? ¿A qué te dedicas? Ya. Bueno, yo soy Giancarlo, pero me conocen como Gianco en redes sociales. Yo me dedico actualmente a lo que es manejo de redes sociales y impulso mi marca que es Giancarlo Pride, que la he transformado estos días. Y también tengo una empresa con mi enamorado que se llama Gender Out, que es una agencia de marketing digital en la cual lanzamos diferentes tipos de promociones en lo que es diseño, manejo de redes sociales y esas cosas. Y también me dedico en mis tiempos libres a hablar de lo que es el tema del orgullo LGBT y cómo es que yo entré a este mundo y cómo comencé a defender los derechos y todo. A eso me dedico y soy yo. Bueno, y también tengo 24 años y bueno, eso. Qué chévere. Bien, Yanko, qué genial que tengas una empresa, eres youtuber, ¿verdad? Ah, sí, tengo mi canal de Tu YouTube. canal también, creo. Yo te sigo y creo que tienes un canal de YouTube. Sí, tengo mi canal de YouTube, pero actualmente estoy manejando más Instagram, ya que mayormente los videos de YouTube que yo hacía, los que más me gustaba hacer eran como que yendo a las marchas LGBTs y a veces hablando de algunos temas diferentes, ¿no? Pero actualmente me dedico a lo que es mi Instagram y bueno, pues, soy creador digital. Ah, qué chévere. Bien. Bien, Yanko, cuéntanos un poco cómo observas tú qué sucede en esta situación, esta problemática que hoy en día se está viendo y esto ha traído arraigo tras años hacia el LGTB, ¿no? ¿Cómo actúas tú al respecto? Pues es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba que había disminuido quizás un poco el tema de la discriminación y la homofobia o transfobia y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me doy cuenta que mientras pasan los días me entero de cada cosa, de cada noticia. Y actualmente me enteré de un caso de discriminación vía online, eh, que se le podría decir ciberbullying, creo, que se Cyberbullying. le hace a personas LGBT que hacen contenido para redes sociales, ¿no? Y los insultan, los amenazan de muerte. Y, y creo que ha empeorado más porque uno se afecta emocionalmente mucho por esas cosas. Nosotros no es que simplemente escuchemos o leamos algo y no nos afecte, no vemos la amenaza, los insultos y es grave la situación. Quizás no lo veamos mucho ya en la calle, porque quizás el tema que actualmente vivimos es no exponernos mucho al exterior y quizás por eso haya frenado ahí, pero veo que en redes sociales sí está aumentando. Y que creo que hace un par de meses, cuando comenzó todo esto, también hubo cierto factor discriminatorio cuando salió una mujer trans y no la dejaban en la época que solo salíamos hombres y mujeres. También hubo como que ese problema, ¿no? Y es como que veo que la sociedad todavía no aprende y no logra comprender que nosotros existimos y que quizás no somos como que un bicho raro o una enfermedad o que nos ven más como un problema, ¿no? Y que deberíamos solucionarlo nosotros, no ellos que son los que de verdad tienen una mentalidad totalmente cerrada y no aceptan lo que existe en este mundo. Ya, genial. Eric, ¿tienes alguna pregunta? sí, comentaste algo acerca de este evento que hubo con esta persona transexual, que Sí, creo que esta persona cuando sale quiso mostrar su DNI y creo que salía el género que no era y hubo todo un problema, ¿verdad? Problema. sí. Una consulta. Esa acción
que bueno, sucedió, en realidad creo que para ambas partes está mal. Pero tú cómo lo vistes, no sé si podrías contar un poco cuál fue tu reacción o si te pareció, digamos, algo, bueno, creo que en realidad a todos nos pareció algo desafortunado de todas maneras. Claro, Quisiera saber también algo, tal vez voy a comentar algo que quisiera que se entienda bien, que es, por ejemplo, en el caso de una mujer o de una persona transexual, en este caso que es hombre, y que digamos su conducta o su orientación sexual vendría a ser la de querer ser una mujer, ¿no? Eh, en este caso, desde mi punto de vista, yo pienso de que como esta persona es hombre para el Estado, es como que hay ciertas reglas que todo ciudadano tiene que ir respetando o tiene que ir, digamos, teniendo en cuenta. Y obviamente está mal que la gente, digamos, haya tomado este tipo de conducta con esta persona. En realidad eso es lo peor que se puede hacer. Pero eso es a mi punto de vista, por ejemplo. A tu punto de vista, ¿cómo tú ves ese panorama? ya. Lo que pasa es que mm, no puedo, las personas transexuales tienen algo muy distinto a lo que son, a lo que es ser gay o lo que es ser lesbiana, ¿no? O bisexual. No, quizás es ese punto que no puedan comprender muchas personas. Nosotros quizás pertenecemos a un grupo que aunque no lo crean, todavía nos dividimos por cierto tipo de opiniones y de maneras de ser. Y las personas trans, bueno, hasta lo que yo sé, porque tampoco podría decirlo porque no soy trans, pero sí he visto muchos videos y me he juntado con muchas personas trans. Ellas son mujeres ya al momento de pasar esa transición, esa transformación. Entonces, si ella salió porque, ok, en su DNI dice que es hombre, pero ella es ella porque ya pasó por un proceso hormonal, tuvo que pasar por quizás ciertas operaciones para pasar a eso, ¿no? No los días, ella no se levanta diciendo soy hombre y me voy a vestir de mujer, porque no es el tema. Ya es una mujer. Salió como mujer y lastimosamente el Estado no permite todavía el cambio de quizás de nombre o de género en lo que es el documento de identidad, ¿no? Pero ya se debería comprender de que esa persona es mujer y vive su vida así. Y siento que también es como que muy agresivo la conducta de algunas personas que vienen a decir, oye, pero tú eres hombre, ¿para qué vienes aquí si tú también eres así o eres así? Y la comienzan a tildar de muchas cosas, ¿no? Pero ya es mujer porque ha pasado un proceso. Y creo que debería haber también más comprensión, ¿no? Por el tema. Sé que la cultura peruana todavía tiene ese, esa mentalidad bien fuerte de que hombre nace y tiene que ser macho, varón, fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué si se vuelve mujer tratar diferente? Entonces, no, pues, pero en el caso de los transexuales es muy distinto, es literalmente un proceso y meterle algo más como eso porque estas personas no vienen al mundo simplemente diciendo, ay, quiero ser mujer porque quiero, sino que nacen siendo hombres y de la nada sienten que no les pertenece una parte del cuerpo, sienten que están en un lugar equivocado, psicológicamente sufren mucho porque las personas los miran extraño cuando comienzan a tomar cierto tipo de conductas. Entonces, cuando llegan a pasar un proceso de transformación y ya están empezando a sentirse bien consigo mismos porque saben que han hecho lo correcto, salen a la calle y les dicen, oye, tú no puedes pasar porque eres hombre, y se lo recriminan en la calle, en frente de las personas quizás. O sea, eso también es un choque emocional muy fuerte y creo que es Ujú. algo que las personas deberían ya empezar a entender y comprender, ¿no? Y quizás sería bueno también que esto aporte y ayude a que las personas se puedan relacionar mejor con ellos, porque hay personas que simplemente los ven y dicen de lejitos nomás, pero también tomar en cuenta de que esto no es contagioso y bueno sería compartir experiencias, escucharlos, poder saber su historia y recién ahí poder decir algo del tema de ellos, ¿no? Pero simplemente algunos simplemente agarran y dicen, ay, él es trans, no te vayas a acercar porque es marica o ese tal por cual, entonces Como si fuese una a enfermedad, eso. claro. Ujú. Entonces, yo lo vi, sí, muy fuerte, creo que malo, porque ya se sabe actualmente lo que es una persona trans, no estamos en el pasado, ¿no? La chica no fue como travesti, porque ser una persona travesti es diferente, ¿no? Transvestirse es muy diferente a ser transexual, porque sí existen las personas que se transvisten,
que se visten de mujer por un placer muy distinto a ser una persona transexual, que es una persona que de verdad se siente y cambia su personalidad de ser hombre a ser mujer. O sea, todo su cuerpo, su anatomía cambia y es mujer. No es lo mismo. Entonces, también eso deberían como comprenderlo. Por eso choca un poco. Quizás la cultura, las personas no entienden y no pueden comprenderlo hasta ahora. Ujú. Eso. No sé si lo expliqué bien. Sí, tenía una consulta. Tú nos comentabas de que, bueno, o sea, ciertas personas, bueno, los del LGTB, los trans, los gays, las lesbianas, todas ellas se sienten afectadas por la discriminación que de una cierta manera les está dando las demás personas. ¿Y tú alguna vez has sentido alguna discriminación por parte de algún familiar, amigo o mismas personas en la calle quizás, ¿no? Que te vean distinto y te sientas tú afectado con eso? ¿Cuál ha sido lo más chocante que ha pasado para ti en la calle? O cuéntanos una historia tuya que ha pasado. Ya, te puedo contar dos. Vale. Eh, lo que pasa es que tuve una experiencia familiar muy fuerte de que me tocó esto justo cuando yo logré hablar de mi orientación a mi familia. Mi mamá no pudo tolerar quizás la presión que tenía encima, ¿no? Ya después ella decidió compartir esta información con mi abuelita, con mis tíos, y uno por uno comenzaron a llegar a mi casa. Cada uno con una opinión diferente, cada uno con una expresión diferente y una manera de actuar diferente. Lo que más me chocó fue uno de mis tíos que llegó aparentemente tranquilo y me dijo, acompáñame a tu cuarto, me dijo. Le dije, ok. Y como que me empezó a hablar y me dijo, Jan, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Me dijo. Y yo le dije, ¿qué estoy haciendo? Y me dijo, pero escúchame, me dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás, la decisión que estás tomando? Me dijo. En eso yo comencé a molestarme, le dije, pero yo no he tomado ninguna decisión. En ningún momento he dicho, voy a ser gay, simplemente lo soy. Y él agarró y me dijo, no me entiendes, me dijo, tú Claro. estás seguro con lo que estás decidiendo, tú sabes cómo va a ser tu vida, tú sabes cómo vas a terminar, tú sabes lo que le pasa a ese tipo de personas, tú sabes cómo vas a ser en un futuro, tú sabes en qué te vas a meter, tú vas a terminar en un cuarto en el centro de Lima botado, enfermo de cualquier tipo de enfermedad, y comenzó y comenzó y comenzó. Claro. Y yo simplemente, yo escuchaba, y yo sentía como mis emociones rebotaban entre furia, tristeza, cólera, no sabía qué hacer, ya estaba a punto de llorar, simplemente abrí mi puerta de mi cuarto y salí corriendo, mi abuelita me agarró el brazo y me dijo, ¿qué te pasa? Yo le dije, simplemente pregúntale a mi tío. Mm. Y yo no quería escuchar a nadie y quería irme de mi casa, quería correr y quería preguntarle al mundo por qué, ¿no? ¿Por qué me pasaba esto a mí? Y era muy fuerte, muy chocante. Yo no podía creer que esto pasara de un familiar. Entonces, sí, eso fue una quizás de las experiencias más fuertes que tuve con alguien que se enteró ya después de todo esto, ¿no? Y yo estaba pasando un proceso que ya de por sí estaba siendo difícil y que venga alguien y me la ponga peor todavía, ¿no? Y después otro que pasé fue ya mucho más adelante, que la pasé con mi novio, que estábamos en la calle. Ya vivíamos juntos, fuimos a comprar una tienda. Y no fue nada del otro mundo, simplemente estábamos cogiendo en el escaparate algo de comer y le hice así con el brazo, lo abracé así, y entonces un hombre nos empezó a gritar, nos dijo, oye, ¿qué están haciendo? Suéltalo, maricón, me dijo. Yo simplemente me volteé, entonces yo no estaba haciendo nada porque yo veo a cualquier persona abrazando a su amigo, a su amiga, a su familiar, no lo estaba besando, no estaba haciendo un acto público indebido en la calle, y de la nada me dijo, ¿vas a dejar de hacer eso? Y yo volteo y Nico me dice, no voltees, me dice, y yo le hago caso, y me empieza a gritar más fuerte. Yo intento voltear de nuevo y Nico me dice, no le hagas caso, y yo, ok. Y nos empezamos a ir de la tienda y el señor tenía chapas de cerveza y me tira una chapa en la cabeza. ¡Pah! Y yo Ay, volteo qué y le digo, feo. ¿qué le pasa? Sí. Y le digo, oye, ¿qué le pasa? Y me dice, eres un cabro. Me dice, ¿cómo vas a estar haciendo esas cosas en la calle? Y yo, perdón, le digo,
¿qué le pasa a usted? ¿Cómo va a empezar a tratar así? Tenga un poco más de respeto. Entonces Nico me dice, ya cálmate, me dice. Y el señor nos amenaza. Yo voy a ver dónde viven, los voy a seguir, los voy a desaparecer. Y como yo estaba preocupado, yo me voy a la caseta de serenazgo a quejarme. Por suerte me hicieron caso, me acompañaron a hablar con el señor, pero cuando nosotros nos estábamos yendo ya en la patrulla, el señor vino con su bicicleta atrás, rápido, y empezó a golpear el carro de serenazgo. Ahí quizás pasó una etapa en nuestra vida de Mía y de Nico muy fuerte, donde pensábamos que si nosotros nos exponíamos una vez más en la calle, dándonos un abrazo, agarrándonos de la mano, nos iba a pasar algo peor. Porque el señor dijo, ¿por qué a mí me van a estar echando la culpa si yo simplemente estoy dando mi opinión contra estos degenerados? Empezó a golpear el carro y el señor del serenazgo se detuvo. El señor también frenó su bicicleta y en eso agarró de su casaca, metió su mano así. Y Nico se asustó porque parecía que iba a sacar un arma. Y yo también me puse blanco y yo dije, se acabó todo acá. Entonces el señor simplemente sacó un lapicero, un cuaderno, no sé para qué, y dijo, no, yo no voy a estar haciendo problema, yo soy él, voy a, anote mi nombre, mi número. Pero fueron minutos, segundos muy fuertes que quizás uno no puede entender. Quizás te pasa cuando te asaltan, ¿no? Quizás te roban en la calle y lo pasas, pero no porque estés abrazando a tu pareja, ¿no? O sea, no es ponte tú, vas con tu enamorado, simplemente él te abraza y alguien te ataca por eso. Entonces, El amor fuese un delito. Ajá. ajá, y entonces es una experiencia horrible y esas fueron quizás dos experiencias muy horribles que tuve yo en mi vida. Y bueno, ¿no? Hay más, pero no tan fuertes como estas, ¿no? Que sí marcaron en mi cabeza que podría pasarme algo grave por expresar solamente un cariño a mi pareja, que es abrazarlo nada más, Mm. o con mi familia, ¿no? Pensar que hay tantos chicos allá afuera que viven en casas quizás más, con mentalidades más cerradas que en mi hogar y que quizás estén sufriendo peores cosas. Inclusive un día un chico me escribió en mi Instagram diciéndome que lo habían botado de su casa porque descubrieron que el chico era bisexual y que su mamá no iba a tolerar eso y el chico estaba muy triste y bueno, le tuve que hablar y decirle que vaya con sus amigos, a alguien que lo pueda apoyar, un tío, una tía, un primo, una prima, para que no se sienta solo, ¿no? Y para que no pueda estar quizás abandonado en la calle. Perfecto, gracias. Para englobar entonces el contexto en el que tú nos comentas, ¿qué aspectos más te molestan entonces o te disgustan de las personas que hacen este tipo de actos, ¿no? Bueno, uno, me molesta demasiado que simplemente no tengan un poquito de empatía o comprensión de que somos dos personas, una pareja abrazándose en la calle normal, común y corriente, y que no deberían hacer eso en la calle, ¿no? No sienten como que esta empatía, no simplemente piensan que están en su razón de que ellos son los sanos o los únicos en el planeta. Me molesta también que haya tanta falta de educación porque no, no saben cómo comportarse a una situación que quizás les incomoda, y si les incomoda simplemente retirarse, ¿no? Y aprender de ello. Eso es una de las cosas que más me incomoda, los insultos, que quieran golpearte, la agresión que quieran tener ellos, ¿no? Por ejemplo, tirarte una chapa, pues puede llevarse a golpes también, entonces quién sabe, puede haber terminado golpeado. Y quizás Después, peleándose ambos y no es lo que, menos la violencia, claro, ¿no? claro, entonces no es así. Yo creo que no es así. Por eso pienso que es una de las cosas que más me molesta a mí es la falta de educación que tienen ellos y falta de empatía también quizás, porque ellos no saben, no sé, hay personas jóvenes en el mundo, ¿no? Que también son así, que agreden a personas de diferente orientación sexual sin saber que su hijo podría ser gay o lesbiana. Entonces, ¿cómo tratar así? ¿No? Es esa falta de empatía la que no me gusta. Bien, gracias. Eric, ¿tienes alguna consulta? Sí, creo que los dos ejemplos que mencionaste, si bien es cierto, en realidad, Nico, no, la idea no es tampoco incomodarte un poco con algunas cosas muy personales que tal vez tienes que contarnos o tienes que decirnos. En realidad, eso sí lo tolero bastante y te entiendo bastante, en realidad, por esos
esos problemas que has pasado. Personalmente yo soy una persona heterosexual, solo que he vivido experiencias con algunos amigos homosexuales, con unos Ya. amigos transgénero también, en otra Ujú. universidad. Y llegar a esos temas, llegar a esos puntos, mejor dicho, es literalmente lo peor, ¿no? Entonces, esas cosas, esas cuestiones yo te puedo entender, es más, todavía con lo que comentabas del pata que probablemente tú pensabas que te iba a matar o te iba a apuntar con una pistola, ¿no? Que lo normal sería vivir estas situaciones en cuestión de violencia, más no en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que más que todo, más que una pregunta, eh, creo que sería un comentario, ¿no? De que por lo que tú estabas contando, mira, ¿qué pasa? Que no sé si tú también has analizado esta situación, solo que probablemente este tipo de conductas o este tipo de, de casos, creo que se da más por un tema de educación, ¿verdad? Pero, por Sí. ejemplo, hablemos que este tipo de educación, lo creo que ustedes generalmente lo denominan como que es muy antiguo, que es muy cerrada, ¿no? Y que probablemente hoy en día la forma en cómo estamos viviendo nos lleva a una situación un poco más abierta, o un poco más empática, tratar de entender entre todos, entre diferencias este, y cosas que nos unen. Solamente que te comento esto porque, por ejemplo, hasta cierto sentido yo entiendo cuándo uno puede ser cerrado y cuándo uno no. Por ejemplo, eh, he visto reportajes de pequeños casos, ¿no? Que probablemente son un poco exagerados, que colocan, por ejemplo, dos personas en un metropolitano, dos parejas del mismo sexo, y literalmente ellos buscan que reaccionen de esa manera, para luego ellos responder de que no estamos haciendo absolutamente nada de malo. A lo que voy es de que, por ejemplo, si tú sabes que esa persona o piensa o se comporta de esa manera, creo que sería tampoco de poca consideración o hasta muy tonto de que tú te expreses o tal vez que tú le demuestres algo que él no lo ve. O sea, a lo que voy es de que yo entiendo de que hoy en día, más con todo este tema, hay bastante intolerancia, hay bastante indiferencias también, y más que todo porque no solamente venimos con un tema de la educación o toda esta nueva forma de cómo ver la vida, sino de que yo pienso de que no solamente se trata de entender diferencias de la minoría, en realidad es focalizar eso, ¿no? Pero también se trata de entender cómo han sido las personas adultas, también entender ese lado, porque por ejemplo, yendo al ejemplo que tú citaste con lo de tu tío, ¿no? Eh, Obviamente yo no justifico ningún tipo de comportamiento o hasta de insultos o llegar a ese tema que te comentó, ¿no? De que probablemente termines en tal lugar. Eso está demasiado mal. Pero a lo que voy, por ejemplo, y creo que tú sí te has dado cuenta, es de que él probablemente lo que te quería entender o lo que te quería dar a entender en realidad Buscaba quizás. Ujú. era más que todo de que si tú estás seguro con la decisión que estás tomando, o sea, fuera del estereotipo, fuera tal vez de que uno como joven pueda verlo como que ya vienes a mí a molestarme o a criticarme, como si te incomodase, ¿no? Por ejemplo, esas situaciones, personalmente, a mí también me han pasado, como cualquier joven, creo yo, ¿no? De que tú puedes malintencionar lo que tus padres o lo que un adulto te diga, ¿no? Como si te estuviesen molestando. Pero luego cuando uno va creciendo y cuando uno, digamos, madura o va entendiendo cómo en realidad va siendo la realidad, por así decirlo, como que vas entendiendo o entiendes en qué momento algún familiar o alguien importante en tu vida adulto te haya dicho las cosas y ahí es donde como que vas entendiendo en realidad cómo son las cosas. Entonces, eso, por ejemplo, quisiera saber qué piensas al respecto, ¿no? Si la educación es una buena salida, es una buena solución, o tal vez necesitamos algo más, o tal vez, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que como ustedes aún se consideran minoría, eh, como sabrás, ¿no? Hoy en día es difícil tratar de crear un ambiente, digamos, inclusivo en prácticamente todo el Perú. Prácticamente son lugares solamente contados. Y es como que ustedes tratan de solamente ir a lugares donde en realidad pueden desarrollarse de esa manera para poder salir adelante.
Entonces, esas perspectivas, por ejemplo, a nosotros como grupo nos va a tocar analizar también. No solamente ver el punto de vista de los LGTBI, sino también ver el punto de vista de los demás, como para poder sacar una conclusión, una reflexión, no general, pero sí equitativa, ¿no? Ujú. Entonces, eso personalmente me gustaría saber, para ti, ¿cuál pudiese ser una solución o tal vez una buena conclusión con respecto a todo lo que hemos estado viendo, lo que has pasado, ¿no? Pues para mí una solución sí es la educación, para serte muy franco. Mm. Siento que de ahí está todo lo que... Creo que ahí parte todo. Más que nada porque en el colegio, quizás, o sea, desde mi experiencia o desde mi punto de vista, la debieron quizás eh, dar a entender de que todo acerca de, de la orientación sexual, de si es gay, si es bi, si es lesbiana, ¿no? Entonces, no está mal ni es raro verlo, ¿no? O sea, en el pasado es difícil, pero creo que si hoy en día se comienza a tratar de a poco, de que hay cierto tipo de personas que les gustan los chicos, ya no habría quizás tantos problemas en el futuro, porque obviamente no esperamos que el cambio sea pues de la noche a la mañana, ¿no? Es un cambio muy difícil, cambiar mentalidad, cambiar formas de pensar, la cultura del mismo país es Estereotipos. complicado. Entonces, pero sí creo que la educación tiene que modificarse para que nosotros podamos entender ya desde jóvenes que no existe algo malo en ser hetero, en ser gay, o en ser lesbiana, o en ser bisexual, transexual, sino cuando hay una persona que ya esté creciendo en un entorno que la mentalidad comience a ser más abierta, se sienta más cómoda y pueda quizás tener menos problemas en su entorno social, ¿no? Por ejemplo, yo, quizás pusiste el ejemplo de mi tío, ¿no? Y él obviamente reaccionó en defensa de que no quería que algo malo me pasara, ¿no? Eso yo quizás lo entiendo hoy en día, pero siento que si hubiera sido otra la Por- situación, donde hubiera visto quizás un cuadro educativo diferente, ¿no? Y se hubiera enterado que yo sé que yo soy gay, quizás hubiera venido a decirme, ¿no? Ok, eres gay, tienes que cuidarte como cualquier otra persona, tienes que saber que las personas son buenas, son malas, y que tienes que ir al mundo y hacer tus cosas con bien, nada más, ¿no? Entonces, no venir a decir que por mi orientación me van a suceder tantas cosas malas, ¿no? Entonces, si hablamos de ese punto, creo que la educación brindaría mucho a lo que es el soporte de muchas personas que salen y son gays, porque nosotros no somos quizás una generación que se va a quedar en que nosotros solo nos quedamos como gays, sino o lesbianas o trans, sino hay muchos más, hay niños que están ya saliendo o están sabiendo que su orientación es esa y que por la falta de educación que tampoco se les implementa a los padres, también están sufriendo cosas iguales o características iguales que yo o peores. Entonces, sí siento y firmemente estoy que debería darse un punto de educación para que esto ayude, ¿no? Sé que somos una minoría también y con respecto a lo que nos separamos en grupos, yo también estoy muy en desacuerdo de eso, en un punto muy amplio. Y inclusive he llegado al punto de yo pensar y decir, ¿no? Que tener un objetivo en la vida sería eliminar a la comunidad LGBT porque nos excluimos ya literalmente de una gran parte de la población, siendo solamente una comunidad cerrada LGBT. Quisiera que en algún momento de nuestras vidas solo seamos una comunidad de personas que comparten diferentes gustos, temas de conversación, ese tipo de cosas. No dividirnos en solamente gays en una discoteca, heterosexuales en una discoteca, lugares gay friendly, hospedajes para tales personas o lugares rosas o calles rosas, no, simplemente debería ser pues la ciudad para todos, no, no debería ser, por ejemplo, ayer eres gay, entonces, oye, tienes que ir al ballet porque eso es un buen punto B en donde te puedes divertir, entonces, no, o sea, debería simplemente ser
eres gay, entonces, oye, ándate acá, pues, en este lugar vamos a hacer tal cosa, todo va a ser normal, sin miedo a que pueda pasarte algo, ¿no? Entonces, sí es parte de la educación. Mucho es parte de la educación. Siento que eso debería cambiar desde ya. Y eso es lo que yo he comprobado con quizás mis hermanos, que mi hermano se enteró pues que yo soy gay y le expliqué, ¿no? Me dijo, ¿y tú eres gay? Y yo le dije, sí, soy gay. ¿Y qué va a ser de tu vida? Me dijo, ¿quieres ser mujer? Me dijo, así de frente. Yo ni siquiera sé cómo sacó esa idea de su cabeza. Ujú. Yo le expliqué, no, no quiero ser mujer. Y mi hermana, que es más pequeña, también se llegó a enterar porque un día mi padrastro lo logró decir en voz alta. Mm. Entonces yo le dije, ok, te voy a explicar. Y en la actualidad, ninguno de los dos tiene ningún problema con esto. Mi hermano es una persona, ya tiene 19 años, y si ve a una persona gay, bi, trans, lo mira totalmente normal, porque yo supe explicarle que eso es normal, yo supe decirle que eso es normal. Mi hermana también una vez vio a una mujer trans en la calle y no le pareció ni de lo más extraño, no hizo ni siquiera ni una pregunta al respecto, porque no fue algo raro que vio, simplemente dijo, "Ah, ya existe, normal", lo tomó tranquilamente. Entonces, es un buen punto de educar a los niños y a las personas mayores que esto no es nada malo ni Nada que nada, ver. ni por el estilo. Ajá. Bien, para ya finalizar más o menos la idea, ¿qué otras acciones o bueno, qué te gustaría a ti, Yanko, implementar para reducir este problema, ¿no? Que se viene hoy en día por la discriminación al LGTB. Creo que debería implementarse algo que siento que falta mucho en el país, son organizaciones o lugares a donde puedas ir a recibir apoyo. No, por ejemplo, cuando yo estaba en el plan de salir del closet, yo buscaba en internet a dónde podía ir a refugiarme o a poder resolver preguntas que quizás en casa no me podían resolver. O quizás poder ir con mi mamá, ¿no? A hablar de estos temas allá. Y quizás no los encontraba tan fácilmente, ¿no? Ya cuando era grande llegué a encontrar varios, ¿no? Pero sí quisiera que pase eso, que se implementen más Como en lugares de otros refugio. países quizás, ¿no? Que se ve en Estados Unidos, por ejemplo, se ve normal. Lo que sí es acá he visto las discotecas, por ejemplo, en Lima, es el Vale Todo, por ejemplo. No sé si conoces dicha discoteca. Sí, sí conozco. Ah, ya vale. Bien, ¿alguna idea para terminar ya, Eric, o alguna pregunta? No, yo creo que eso, todo lo que hemos estado hablando sería todo en realidad. Y más Sí. bien agradecerte a ti, Nico, por tu tiempo. Eh, Yanko. Yanko, perdón. ¿Qué Como me dicen? sale acá Nico Castillo, perdón. Sí, Disculpa. no te preocupes. Está bien, perdón, perdón. Nada, agradecerte por tu tiempo, por ser valiente también, en querer contarnos esa experiencia que has tenido y agradecerte, no solamente nosotros, sino en nombre de nuestro grupo, que estamos haciendo este trabajo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Igual de la misma manera te agradezco por darnos este espacio y conocer un poco más de tu historia. Y admirable lo que haces, eres fuerte y fuente también para muchos, quizás, porque hay muchas personas que no aceptan y quizás tienen problemas que conllevan esto hasta el suicidio, podemos decirlo. Entonces, Sí. eres puente para muchos y qué gusto de poder conocerte y saber un poco más de ti. De antemano, alumnos de la UPC, estamos aquí entrevistándote un poquito y sabiendo más de tu historia. Muchísimas gracias y Es ustedes hasta otra también. oportunidad. No, no te preocupes. Gracias. Cuídense. Chao. Hasta luego, Cuídate. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao.